Queridos hermanos, bienvenidos al Instituto Bíblico de la Gracia. Les saluda el pastor Juan José Zelaya desde la República del Salvador, pastor maestro de una iglesia cristiana llamada Iglesia de Dios, Fe y Gracia en Chinameca, San Miguel, El Salvador. Para mí es un privilegio ser su maestro en este instituto, esperando que estén aprendiendo de la palabra del Señor y de las verdades de la gracia. Es un privilegio para mí poderme dirigir a ustedes esta preciosa tarde. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos das el privilegio de podernos reunir para continuar, Señor, aprendiendo de tu santa palabra. Queremos pedirte que nos ayudes, que nos auxilies para poder entender bien estas verdades. Gracias por cada uno de los estudiantes que están con nosotros esta tarde. Para mí es un gozo saber que día a día se van uniendo más personas a este proyecto bíblico, como es el aprender de tu palabra de una manera sistemática, verso por verso. Gracias, Señor, por permitirme ser el portavoz de esta tarde. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Si usted no puede perder su salvación, ¿qué es lo que sí puede perder? Segunda parte. 10 realidades espirituales que el creyente en Cristo puede perder. Hermanos, hemos visto en lecciones anteriores que las escrituras son perfectamente claras, que el plan de salvación de Dios es un plan eterno. Y en el momento que la persona cree en Jesucristo como Salvador, Dios le justifica o le declara justo. Su salvación es eterna y es segura. Usted no necesita, hermano, preguntar día a día si es salvo, porque como creyente en Cristo somos guardados salvos por el poder y la gracia de Dios. En nuestra última lección empezamos haciendo y contestando la pregunta que usted no puede perder su salvación. ¿Qué es lo que sí pierde? Y, y vimos, hermano, oiga bien, vimos que hay dos tipos de creyentes en la Biblia que necesitamos reconocer. Fíjense que hay iglesias que creen que solo tienen que haber creyentes espirituales, ¿me entienden? Hay iglesias que así creen, pero la Biblia nos muestra, si yo les dijera, hermanos, hagamos un análisis de Hebreos 12 y ustedes me pueden ir diciendo cuántos espirituales habían allí en Hebreos 12, perdón, en Hebreos 11, que habla de los héroes de la fe. Yo sé que, hermanos, casi que la mayoría no son escasos los que eran espirituales. Voy a contarles el caso de uno, el joven José. Él era espiritual. Daniel era espiritual. Si yo les dijera Amós o Jonás, ¿qué me dijeran ustedes? Si yo les dijera, si yo les dijera Salomón, David, bueno, si yo les dijera Abraham, etcétera, ustedes van a dar cuenta que la mayoría no eran espirituales. Si yo les dijera los corintios, si yo les dijera los efesios,
Las iglesias del Apocalipsis, ¿cuántos problemas tenían? Éfeso había dejado su primer amor. Y así pudiéramos enumerar, hermano. Pero debemos de reconocer, hay que reconocer, necesitamos reconocer que hay dos tipos de creyentes, ¿verdad? Por ejemplo, el hombre espiritual, el neumáticos, que es el creyente espiritual que es controlado por el Espíritu Santo, caminando por medio de la fe en Jesucristo, ¿verdad? Estudiando la palabra de Dios, siendo renovado. Pero también está el hombre carnal, que es el creyente carnal, que es el sarquicos, que es un creyente carnal, es salvo en Cristo, pero es controlado por la naturaleza pecaminosa. Muy bien. Ahora, si usted, eh, vimos en la última lección, que usted ha confiado solamente en Cristo y usted no puede perder su salvación, usted todavía puede perder lo siguiente a través de la carnalidad. Y vimos en la vez pasada que puede perder su galardón o recompensas en el cielo, ¿verdad? Y ahí está Primera Corintios 3:15, 9:24 al 27, Segunda Timoteo 4:6 al 8 y Segunda de Juan 1:8. Si usted ve Primera Corintios 3:11 al 15, vimos que Dios quiere darles galardones a los creyentes por su servicio al Señor. ¿Me entiende? Quiere darle galardones por su servicio al Señor. Pero es posible que un creyente pueda perder su galardón, porque es posible que pueda haber fallado en el servicio al Señor, debido a la carnalidad, debido a que ha vivido para sí. Si usted ve el versículo 15, enseña muy claramente que no se puede perder la salvación. Dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Y ya vimos que lo que va a perder son las recompensas. Aquí está en el contexto. Voy a tratar de mostrarle. También, recompensas, dice aquí. Él sufrirá pérdida. O sea, la recompensa. Si bien él mismo será salvo, mire, será salvo, ¿verdad? Aunque así como por fuera. Recuerde, Dios quiere que como creyente en Cristo usted reciba galardones. También vimos que si usted ha confiado solamente en Cristo y no puede perder su salvación, todavía puede perder lo siguiente a través de la carnalidad. Su comunión, su comunión o compañerismo con Dios. Y vimos ahí los pasajes, 1 Juan 3:10, 1:3:10, Lucas 15:11 al 24. Recuerde que 1 Juan está hablando de la comunión con Dios. Veamos. Mire, aquí está. Mire. Comunión. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Está hablando a creyentes. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Verdad? Entonces, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Perdón. O sea que si estamos en comunión con Dios, hay gozo. Entonces, 1 Juan 1:3 y 4 nos dice que Juan está escribiendo a creyentes acerca de tener comunión con Dios. Dios quiere que nosotros tengamos comunión con Él y el resultado va a ser gozo, va a desbordar el gozo. Esto es así, mire, hermano. Digamos que esta persona
ha creído en Jesucristo, ha puesto su fe sola en Cristo solo. O sea, ha recibido a Cristo por la fe. En ese momento que este creyente puso su fe en Cristo, él fue colocado en el cuerpo de Cristo, en la familia de Dios. Aquí está la familia de Dios, mire. A través del bautismo del Espíritu Santo. Primera Corintios 12:13 dice que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean esclavos, sean libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces fuimos colocados el día que creímos en Cristo, este creyente fue colocado a través del bautismo del Espíritu Santo, de la obra del bautismo del Espíritu Santo, en el cuerpo de Cristo, aquí, a tener comunión con Dios. Imagínense, hermano, qué bendición. Entonces El micrófono está activo. vemos la familia de Dios, Ah, vemos la familia, vemos la familia de Dios. ¿Me escuchan, verdad, hermano? Vemos la familia de Dios, esta línea amarilla aquí, esta línea, representa la familia de Dios. Todos fuimos colocados en la familia de Dios. Cuando creímos, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Vea? Pero esta de aquí, esta línea, es la comunión con Dios, cuando estamos en una buena relación con Dios. ¿Vea? Entonces, cuando nosotros pecamos, esta persona que está aquí teniendo una buena relación con Dios, se sale de la comunión con Dios, pero no se sale de la familia de Dios. Quiero que vean eso, hermano. Cuando Juan dice, si confesamos en 1 Juan 1:9 nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si confesamos, regresamos a tener comunión con Dios. Si pecamos, nos salimos de la comunión con Dios, pero no nos salimos de la familia de Dios. Es como cuando un hijo suyo, les voy a contar algo que pasó con mi hijo mayor. Un día mi hijo mayor se molestó con mi esposa y la había empujado. Y no me gustó que la haya empujado a mi esposa. Y le dije yo, bueno, ¿y qué te pasa a vos? Le dije yo. Lo que quiero contarles es que perdimos la comunión con mi hijo por un tiempo, pero nunca dejó ser parte de mi familia. Siempre fue mi hijo. ¿Me entiendes? Entonces, cuando, cuando alguien peca, cuando un creyente peca, y quiero hacerles la pregunta, ¿pecamos todavía como creyentes? Yo les hago la pregunta, ustedes me pueden dar la respuesta o ustedes solo se la pueden hacer ahí o la pueden poner en el chat. Pero si yo les hago la pregunta, ¿todavía pecamos los creyentes como creyentes? Hermanos, es bueno que admitamos que todavía, ¿vea? Sí, todavía, hermanos. Y que una vez yo les voy a contar, estaba yo predicando y hablé en contra del diablo ese día. Fíjense, hablé en contra del diablo, hablé de la armadura del creyente y vamos a tener una materia con respecto a la armadura del creyente. Y entonces, y bueno, yo terminó el culto y todo, ¿verdad? Ya todos los hermanos iban para la casa y todo, ya fuimos donde mi mamá con mis hijos, estaban pequeños, y de repente un hombre, hermano, que estaba tomado, venía con una gran piedra a tirársela a mi hijo mayor. Cuando yo vi que el hombre iba con la mano a tirársela a mi hijo, la gran piedra,
Hermanos, me fui, me tiré encima del hombre y lo agarré, le agarré la mano donde llevaba la piedra, le metí el pie, hermano, y lo acosté al suelo. Imagínense, no dejé de ponerme un poco, yo ya estaba un poco, acalorado, pues, ¿verdad? Entonces, y lo tengo en el suelo, ¿verdad? Y, ay, hombre, dije yo. Bueno, lo solté. Y el hombre otra vez con la piedra la agarra, ¿querés la tirar a mi hijo? Otra vez le agarro la mano, le doblo el pie y lo acuesto al suelo. Se me encendieron se me fue la adrenalina arriba, hermano. ¿Me entiendes? Es posible que yo me haya salido de la comunión con Dios desde día. ¿Vea? No le pegué al hombre, pero sí sentí una cosa bien fea. Y le dije, Señor, perdóname, ¿vea? Pero tenía que hacerlo. Y lo hice, ¿va? Entonces, cuando confieso, regreso a la comunión con Dios. ¿Verdad? Pero nunca dejo ser. Ahora, usted mira, hay pecados más escandalosos, ¿sí? Cualquiera que sea, cualquier pecado que sea. Al pecar, te sales de la comunión con Dios. Al confesar, regresas a la comunión con Dios. Estamos hablando de la familia de Dios versus la comunión con Dios. ¿Verdad? Tenemos que estar claros en esto, hermano, ¿verdad? Porque la Biblia nos llama a confesar. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué significa la palabra confesar? Dice, si confesamos, ahí el apóstol Juan se incluye. ¿Verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces necesitamos confesar. ¿Qué significa eso? Proviene de la palabra griega homologeo, que significa decir la misma cosa. En otras palabras, hermanos, cuando Dios dice, eso es pecado, debemos estar de acuerdo con Dios y decir también, sí, verdaderamente eso fue pecado. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer de nuestra parte cuando pecamos? Confesar nuestros pecados. Estar de acuerdo con Dios que hemos pecado. ¿Y qué va a hacer Dios de su parte? Bueno, dice aquí el pasaje que, hermanos, que Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados. Esta palabra perdón, acuérdense que ya tuvimos un perdón posicional. El día que creímos, ese día Él nos perdonó todos nuestros pecados. Pero hay un perdón que se llama, lo vamos a ver en distinciones bíblicas, se llama perdón paternal. Este es necesario para tener comunión con Dios. ¿Me entiendes? Entonces, hermano, el resultado es el perdón paternal de nuestros pecados. Si confesamos, si confesamos, ¿verdad? Ahora, el versículo no dice si nos sentimos mal por nuestros pecados. Dios no requiere que estemos tristes por nuestro pecado, aunque tendremos remordimiento y es probable que estemos tristes por lo que hemos hecho. Sin embargo, con algunos pecados no sentiremos tristeza. Hay gente que cuando peca, algunos que cometen algunos pecados, no se sienten tristes. O sea que la tristeza no es el requisito. Si mi confesión dependiera del grado de tristeza, hermano, que siento por mi pecado, entonces, ¿cómo sabría si tengo suficiente tristeza para confesar mi pecado? Ni es un requisito que usted prometa que nunca volverá a hacerlo mientras confiesa su pecado. Hermanos, los creyentes debemos desear caminar en la luz, desear tener comunión con el Señor, no volvernos atrás otra vez a esa posilga, a ese chiquero, ¿me entiende? Entonces, hermanos, tenemos que confesar
nuestros pecados a Dios. Observen, no necesitamos pedir perdón a Dios. Dios automáticamente nos perdona cuando confesamos nuestros pecados. Esta es la promesa garantizada por Dios. ¿Qué pasa cuando pecamos? Hermanos, Dios es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Pero necesitamos confesar nuestros pecados. Y Dios va a ser fiel, nos va a limpiar de todos nuestros pecados, inclusive de los pecados que hemos olvidado y que no sabemos que los cometimos. Qué maravilloso, ¿verdad? Es Dios. Y usted me dirá, entonces esto suena como licencia, hermano Johnny, para pecar. No, de ninguna manera. Vea lo que dice el versículo 10. Quiero ver si está el 10 aquí. No, no está. Vea el 10, por favor. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado. ¿Me entienden? Hermanos, eh, a veces pecamos intencionalmente. A veces pecamos y ocultamos nuestro pecado, ¿verdad? Pero no, hermanos, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y acuérdate que la palabra de Dios dice que eso es pecado. Perdón. Y su palabra no está en nosotros, dice. Cuando ocultamos nuestro pecado, la palabra de Dios no tiene efecto en nuestras vidas. Su palabra está ausente en nuestros pensamientos. Entonces no tenemos licencia para pecar, hermano. Perdón, que he estado bien fregadito. Dice Primera Juan 2, 1 al 2. Hermano Cristian, me lo lee, por favor. Ayúdeme. Amén, pastor. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Cuando dice que Él es la propiciación por nuestros pecados, quiere decir que Él es el pago satisfactorio por nuestros pecados. ¿Me entiendes? Lo único que a Dios le satisfizo fue la obra de Cristo en la cruz para perdonar todos nuestros pecados. ¿Verdad? Entonces, hermanos, debemos de valorar lo que Dios hizo. 3. ¿Qué pierde una persona por su carnalidad? ¿Qué es lo que pierde? 3. Su gozo, Salmo 51:12, y la fructificación por el Espíritu Santo en su vida cotidiana. Mire lo que pierde. Noten en el encabezamiento del Salmo, el Salmo de David. Lo voy a poner. Esto fue, si ustedes ven en el encabezamiento, ¿qué dice en el Salmo? ¿Alguien me quiere decir qué dice el encabezamiento del Salmo? Hermano, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. No, o sea, en el título del Salmo, cuando dice Salmo 51, así en el encabezamiento, arribita. Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Ya, en otras Biblias, hermanos, en otras Biblias dice Salmo de David cuando después que se llegó a Betsabé. ¿Me entiende? Óiganme, el Salmo 51 fue escrito
después que David cometió adulterio con Betsabé. Y no solo cometió adulterio, sino que conspiró para que su esposo fuese matado, ¿me entiende? Y por mucho tiempo David cubrió su pecado. Usted sabe la historia. Hasta que el profeta Natán fue enviado por el Señor a David. Después de que Natán expuso el pecado a David, entonces David admitió su pecado. Hermano Cristian, léame el Salmo 51, 1 al 4. Amén. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y no he hecho lo malo delante y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas recibido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Amén. Muy bien. Bien. Aquí finalmente David confesó su pecado. Ustedes ven el versículo 4. Dice, contra ti, solo he pecado. Y, o sea que cuando pecamos, al fin de cuentas es contra Dios quien pecamos. David había pecado contra Dios y por tanto vivió miserablemente. En esos días que pecó, él no tuvo comunión con Dios y no hubo gozo en su vida. Veámoslo, hermano Cristian. Amén. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Noten lo que David había perdido durante sus días en la carnalidad y en la dureza de su corazón. Vuélveme, le dice, el gozo de tu salvación. No le dice, vuélveme la salvación. No. Él había perdido el gozo. Él no había perdido la seguridad de su salvación. Él no había perdido la aseguranza de su salvación. Él había perdido el gozo. ¿Me entiende? Mire, cuando somos salvos, somos liberados de la pena del pecado. Que día tras día podemos disfrutar de la liberación del poder del pecado en nuestras vidas. ¿Me entiende? Hasta que lleguemos allá al cielo para estar con el Señor. Y un día en el futuro seremos liberados completamente de la presencia del pecado en nuestras vidas. Vuélveme. ¿Qué significa esa palabra? Vuélveme. Eso significa que él había perdido su gozo. Uno no devuelve algo que uno ya tiene, hermano, sino que algo que ha perdido. Vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Saben ustedes qué es perder el gozo de la salvación? Cuando pecamos, quedamos fuera de la comunión íntima con Dios, quedamos fuera por un periodo de tiempo y podemos llegar a perder el gozo de la salvación. El versículo 50, el 13, léalo, Cristian. Amén. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores y los pecadores se convertirán a ti. Muy bien. Noten primero qué es lo que pasa en nuestra relación con Dios. Cuando somos perdonados y el gozo de nuestra salvación es devuelto, entonces podemos ser usados para ayudar a otras personas. Voy a enseñar a los transgresores sus caminos. ¿Me entienden? Entonces, hermanos, a lo mejor usted esté pensando, pero he sido carnal por tanto tiempo, no veo cómo Dios jamás me podría volver a usar.
Usted necesita recordar que esta es una operación de gracia. Pecamos muchas veces, hermanos, y por la gracia de Dios, cuando confesamos nuestros pecados y somos restaurados a la comunión de nuevo, Dios puede volver a usarnos como testimonio por causa de Jesucristo. Esto se llama la maravillosa gracia de Dios, ¿verdad? Hoy vamos a ver en Gálatas 5, 22 y 23. Hermano Cristian. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bien, ¿cómo es producido este fruto? Mas el fruto del Espíritu es, y el primero este es el amor, de ahí el gozo. ¿Cómo es producido este fruto? ¿Por luchar? No. ¿Por nuestros propios esfuerzos? No. ¿Por resoluciones? No. ¿Por cumplir ciertas promesas? No. ¿Por seguir tratando aún más? No. ¿Cómo llevamos fruto? Miren, San Juan 15, del 1 al 5, Jesús nos enseñó y le enseñó a sus discípulos cómo llevar fruto. Y es por permanecer en la vida, caminando en dependencia del Señor, dejando que el Espíritu de Dios use la palabra de Dios. ¿Me entienden? Para enseñarnos cómo vivir por medio de la fe en el Hijo de Dios. Por eso Jesús dijo, sin mí nada pueden hacer. Entonces, hay gente que pierde el fruto del Espíritu Santo en su vida, pero no la salvación. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué más vemos? Muy bien. Aquí está un punto un poco complicado de entenderlo, pero vamos a tratar de explicarlo. Dice que pierde, por andar en la carnalidad, pierde su dirección, su meta y propósito en su vida cotidiana. En la vida, pues pierde su propósito en la vida. Pero cuando decimos meta, estamos hablando del enfoque, va. Pierde el enfoque. Usted conoce a alguien que es salvo, pero que ha perdido totalmente la dirección en su vida. Este tipo de creyentes no viven para las cosas de arriba, sino que para las cosas de esta tierra. O sea que estos creyentes han perdido el propósito en sus vidas. O sea, Dios tiene planes para cada creyente. Y es probable que algunos años atrás ellos tuvieran comunión gozosa con otros creyentes y con el Señor. Es posible que hasta daban testimonio. ¿Vea? Pero pierden la dirección, la meta y el propósito. Vamos a ver por qué. Observen, aquí dice, llamando a la gente y a sus discípulos. Miren, aquí hay dos tipos de personas, miren, la gente y sus discípulos. Les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él
cuando venga en la gloria de su Padre con santos ángeles. Muy bien. Hermanos, este es un pasaje, si usted nota, aquí, miren, el que quiera salvar su vida. Bien. Aquí dice su vida. ¿Verdad? Hay gente que pierde y también está la palabra alma. Ustedes ven, que aprovechará al hombre si ganara todo y perdiere su alma. Aquí la palabra alma siempre significa vida, porque el alma es parte de la vida. ¿Va? ¿Me entiende? Eh, Normalmente el versículo 37 es usado en referencia a un inconverso, es decir, que aprovechará a un hombre inconverso si ganare todo el mundo, pero finalmente va al infierno. ¿Verdad? Pero en el caso de los creyentes, de que aprovecha si está enfocado en todo esto, si tiene éxito en todo aquí, riquezas aquí, hermano, y pierde el enfoque de su vida, pierde la dirección de su vida. Hermanos, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y en el proceso pierde lo más importante en la vida, que es, hermanos, vivir para Cristo? Esa persona pierde su dirección, pierde el significado, el propósito, la capacidad en su vida, pierde la realidad maravillosa que como creyente en Cristo puede disfrutar de tener comunión con Dios cada día, que Dios tiene propósitos para esta persona. ¿De qué aprovecha si gana todo el mundo un creyente, pero termina siendo un fracaso espiritual? ¿De qué importa? ¿Qué importa eso? Va a perder muchas cosas, ¿verdad? Y dice el 38, miren, el 38 aquí, que porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre, se avergonzará también de él cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. Aquí, hermanos, esto está en ¿cómo le puedo decir? Eh, en concordancia con Primera Juan 2:28. Aquí está Primera Juan 2:28. Mire. Y ahora, hijitos, está hablando creyentes, permaneced en él, comunión con él, para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. La verdad es que Dios nos salvó para un propósito y eso es glorificarle a él. Y no solamente perdemos ahora ese privilegio, sino que también perdemos mucho más, perdemos nuestra comunión con él, perdemos la capacidad de testificar de él, ¿verdad? Perdemos muchas cosas, hermano. Perdemos los galardones, ya los vimos. Y una persona que pierde todas esas cosas va a estar avergonzado delante de él en aquel día que él venga. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque esto pasa en algunos creyentes. Viven vidas desordenadas, no están enfocados en Cristo, van tras los placeres pecaminosos temporales del pecado. Y esta es la razón por qué necesitamos tener mucho cuidado, porque a veces el mundo nos perseguirá con todo tipo de distracciones. Otras veces seremos nosotros mismos los que correremos detrás de los deseos del mundo. ¿Me entienden? Muy bien. La quinta razón que va a perder el creyente por su carnalidad, su testimonio y ministerio con otros. Su testimonio y ministerio con otros. Un buen ejemplo de esto fue Lot en el Antiguo Testamento. Pongan ahí, Lot, ¿verdad? Lot, el sobrino de Abraham, era un creyente, hermano. Pero debido a su carnalidad y debido a la manera de vivir, él perdió todo su testimonio del Señor. Cuando los ángeles llegaron para sacarle a él y a su familia, fueron
fuera de Sodoma y Gomorra, sus yernos no lo tomaron en serio. Él perdió su ministerio con otros porque los inconversos a su alrededor no le hicieron caso cuando él les rogaba que dejaran en paz a los ángeles. Hermanos, verdaderamente Lot era un hombre salvo. Sin embargo, él perdió su testimonio y su ministerio ante los demás. Vamos a ver Mateo 5. Aquí está Lot, ¿verdad? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón, está hablando de recompensa, es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra. Miren lo que dice la Biblia, ¿no? Somos la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Qué les parece? Esto es claramente una exhortación para nosotros, de que vivamos una vida de testimonio para Jesucristo. Cuando la gente nos conoce y saben más acerca de nuestras vidas, pueden ver una diferencia entre nuestras vidas y las vidas de los inconversos. Si les hablamos sobre Jesucristo, hermanos, ¿acaso ellos se maravillarán de saber que somos creyentes? Él nos quiere usar, Dios. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Nosotros somos la sal. Dice. Y es que somos la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. No, perdón. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Qué importante, hermanos, es que Dios quiere que seamos luz. Así lo dice Filipenses. Léame, hermano Cristian, por favor. Amén, pastor. Mm. Filipenses 2:13 al 15. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dios quiere usarnos como luces en el mundo. La luz pone al descubierto a las tinieblas. Acuérdense que Jesucristo es la luz del mundo. Y en la medida de que caminamos en dependencia de Él, en el poder del Espíritu Santo, dejando que la palabra de Dios transforme nuestras perspectivas y nuestra manera de pensar, debemos manifestar una diferencia definida, hermanos, en lo que decimos y cómo pensamos y cómo nos comportamos en comparación a los inconversos. Dios es el único que puede transformar nuestras vidas para que tengamos un testimonio y un ministerio hacia los demás. ¿Me entiendes? Bien, vamos a seguir con otro punto. 6. Debido a la carnalidad que puede perder también un creyente, su enfoque espiritual y perspectiva eterna. Esto me hace recordar a Sansón, cuando pienso en este punto.
Me recuerdo a Sansón. Sansón se involucró en varios problemas. Y ahí en Hebreos 11 está como un héroe de la fe. ¿Verdad? Y se involucró en varios problemas. Y con el tiempo él perdió su cabello, ¿recuerdan, va? Perdió su fuerza y eventualmente le sacaron sus ojos. Y de la misma manera, nosotros como creyentes podemos perder nuestra visión espiritual. ¿Me entiendes? Es posible perder de vista de por qué estamos aquí o perder de vista sobre los recursos de la gracia que tenemos. Es posible también perder de vista en cuanto al hecho de que la vida es corta y solamente lo que hagamos por Jesucristo durará para siempre. Vamos a ver qué dice Pedro. Observen. Pedro dice gracias, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas. ¿Cuántas cosas nos han sido dadas a los creyentes? Todas, dice Kimmel. Todas las cosas nos han sido dadas. Todos los recursos que son para la vida cristiana y para vivir con piedad nos han sido dadas. Imagínense, hermano. No, léame por favor este pasaje, hermano Cristian. Amén, pastor. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, Ujú. para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En otras palabras, como creyente en Cristo, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana. No es un asunto de tratar de recibir más de Dios, hermano. Ya nos fueron dadas todas las cosas. ¿Me entiendes? Dice que nos han sido dadas todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad. Ya hemos sido bendecidos con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Imagínense, hermano, ya, eh, eso lo dice Efesios 1:3. Me lo puede leer, hermano Cristian, Efesios 1:3. Amén, pastor. Una vez le dije a una persona, yo ya soy bendecido con toda bendición espiritual. Yo no necesito pedirle a Dios más bendición espiritual porque ya fui bendecido con toda. Vean, leámoslo, hermano Cristian, para que lo creamos. Amén. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Y todas qué significa todas? Todo. Todo. Entre los creyentes no existen aquellos que han recibido bendiciones y aquellos que no las hayan recibido. Cada creyente tiene una posición igual en Cristo. Las mismas bendiciones ha recibido de Dios, así el espiritual como el carnal. La pregunta es, ¿vamos a responder al Señor? ¿Vamos a hacer uso de los recursos de la gracia? ¿Vamos a caminar con el Señor? ¿Vamos a crecer en el Señor? ¿Seremos creyentes fructíferos? Bien, sigamos leyendo otro pasaje más, hermano Cristo. Amén. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio,
al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Noten en el versículo 5 que la vida cristiana involucra diligencia. Se necesita llevar a cabo algo. Ustedes tienen un compromiso el día miércoles a las 6 de la tarde, hora El Salvador, y necesitan ser diligentes. ¿Me entienden? Noten también que a través del Espíritu Santo Dios quiere usar su palabra para construir estas virtudes en nuestras vidas. ¿Vea? Pero hay que ponerle diligencia. ¿Qué es lo primero que hay que añadir? Bueno, dice, añadid a vuestra fe. Ya pusimos nuestra fe en Cristo. Virtud. A la virtud, ¿qué hay que añadirle? Conocimiento. Mire, al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Muy bien. Si estas cosas están en ustedes y abundan, no van a estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento. Muy bien. El versículo 8 nos dice que Dios quiere que nosotros seamos productivos, no improductivos. Si usted ve, dice, mire, dice en verso 8, 7, 8. Léalo, hermano Cristian, el 8. Amén, hermano. Porque Porque, si es, sí, sí, lea. porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. ¿Vea? Entonces, Dios quiere que nosotros seamos productivos, no improductivos. Entonces, ¿cuál es la implicación de todo esto? Que algunos creyentes pueden ser productivos y otros improductivos, infructuosos. ¿Qué pasa cuando decidimos ya no más caminar por fe y terminamos yendo a nuestro propio camino? Vámonos al verso 9, hermano Cristian, aquí en la pantalla. Amén, hermano. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Es posible perder nuestra vida espiritual, nuestra vista espiritualmente? ¿Es posible perder nuestra vista espiritualmente? Amén, Hermanos, hermano. aquí dice, podemos tener la vista muy corta, eso se llama miopía. Usted puede perder la perspectiva eterna, ¿me entiende? Es como la Cada, iglesia de la Odisea, ¿verdad, pastor? ajá, sí, sí, Perdieron la vista sí, ellos. correcto. Cada creyente es propenso a tener la vista muy corta espiritualmente, miopía espiritual. Solo vemos para acá, cerca, las cosas de aquí. Complacernos nosotros mismos, ¿me entiende? A la luz de la eternidad, hermanos, fallamos al no ver la esencia de la vida y de lo que esto involucra. Hemos perdido nuestra perspectiva eterna. Cuando un creyente anda en la carnalidad, pierde eso. No ven muy bien. ¿Qué más? Vamos a ver qué más. Una consulta, pastor, Dígame, breve. dígame. Puede regresar al versículo 9. Solo quería. Sí, sí. Al final dice, Ah, bien. habiendo olvidado la Sí, purificación de sus antiguos pecados. sí, Y eso es básicamente que muchas veces nos olvidamos, ¿verdad? Que somos salvos sí. o nos olvidamos lo que Cristo hizo por nosotros. Buena observación. Mire, llega un punto, un creyente que pierde el enfoque, que se olvida de lo que Cristo hizo por él.
Mire cómo somos los seres humanos, va. Sí. Por eso Él nos salva por gracia, porque, hermanos, así somos. ¿Me entienden? Así somos. ¿Verdad? Entonces, hermanos, ¿quién es este? Esta ilustración. Ustedes saben cómo, Salmón. Sansón, ustedes saben cómo terminó. Un héroe de la fe, ¿verdad? Sin ojos. Dalila le quita el cabello por su carnalidad. Los padres le decían, aquí hay mujeres, hijos, de las nuestras. No, 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 es que yo quiero de esas, decía él. ¿Creen que fue fácil eso, hermano? ¿Creen que fue algo fácil eso que le pasó a Sansón? No, hermano, sacarle los ojos. No, horrible, hermanos, las consecuencias de nuestro pecado. Y usted mira, ¿se salvó? Sí, él nos va a esperar allá, hermano, él es salvo eternamente. 7. Por andar en la carnalidad, muchos pierden su certeza y propósito de la salvación. Vámonos a ver el pasaje. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Lo que dijimos anteriormente, ¿verdad? Este versículo describe a un creyente, no está describiendo a un inconverso. Un inconverso no puede ser purificado. Este es un creyente que fue purificado, que fue limpiado. Entonces el versículo habla de un creyente. Entonces, ¿qué perdió? Su aseguranza o propósito de su salvación. No podemos perder la seguridad de nuestra salvación, pero posiblemente la aseguranza sí. Una vez salvo por la gracia de Dios, somos salvos eternamente, pero es posible perder la aseguranza de nuestra salvación. ¿Cuál es la diferencia entre seguridad y la aseguranza? La seguridad es Dios que dice que no puedo perder mi salvación. La aseguranza es yo estoy seguro que soy salvo eternamente. ¿Me entiendes? El primero es un punto de vista objetivo, ¿verdad? De Dios. Y el segundo, que yo estoy seguro que soy salvo eternamente, es subjetivo, o sea, soy yo, ¿verdad? Uno no puede perder su salvación desde el punto de vista de Dios, pero sí puede perder la aseguranza de la salvación desde el punto de vista del hombre. Entonces, ¿cuáles son algunas de las razones por las que la gente pierde su aseguranza? A veces estas se basan en los sentimientos, hermano. Ellos se levantan por la mañana, yo no me siento seguro como si soy salvo. Hermano, ¿acaso alguien no se siente que está vivo y por eso no lo está? Estamos vivos, hermano. ¿Me entiendes? Bueno, vamos a ver. ¿Qué dice 1 Juan 5:13? Léalo, hermano Cristo. Amén, hermano. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Muy bien. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis el qué, vida para siempre. Vida para siempre. Muy bien. Hermano Cristian, léalo.
Amén. Segunda de Pedro 1, 10 al 11. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios quiere que nosotros sepamos que Él tiene un gran propósito por nuestras vidas. Mire lo que dice, amplia y generosa. Esta frase es clave. Está hablando de ricamente, en plena medida. No solamente nos vamos a graduar en el cielo un día, sino que es posible, hermano, presentarnos con honores, siendo galardonados en el tribunal de Cristo. ¿Por qué? Porque mediante la gracia de Dios hemos caminado con el Señor, creciendo en Él, sirviéndole a Él. En otras palabras, habremos sido fructíferos por y para Jesucristo. Y eso es lo que Dios desea para nosotros, hermano. ¿Vea? Muy bien, sigamos. Entonces no solamente podemos perder nuestro enfoque espiritual y perspectiva eterna en adición a nuestra certeza y propósito de la salvación, sino que también podemos perder su victoria práctica sobre el mundo. ¿Oyeron? Su victoria práctica sobre el mundo. Hay creyentes que pierden la victoria práctica sobre el mundo. Pues hablando palabras infladas, vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Pedro está hablando del efecto de los falsos maestros. Ese efecto que pueden tener sobre los creyentes, especialmente sobre los creyentes nuevos. Hermanos, la clave del entendimiento en este pasaje es clarificar que está hablando de dos grupos diferentes, los falsos maestros y los nuevos creyentes. Acuérdense que los creyentes nuevos son aquellos en el versículo 18, que apenas habían huido, habían escapado de los que vivían en error. ¿Me entienden? No dice que casi escaparon, no, habían escapado. Fueron salvos. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más vemos en el pasaje? Hermano Cristian, ayúdenme. Amén, hermano. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, Ujú. porque el que es vencido por algunos es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Si usted ve, estos eran creyentes. Ellos habían escapado. La palabra escapar está en la voz activa. Ellos tuvieron conocimiento, epignosis, conocimiento relacional. Pedro fue el único que lo usó, este término, para hablar de creyentes. Habla de enredándose, ¿me entiende? Está en la voz activa. De las contaminaciones del mundo, fueron vencidos, derrotados espiritualmente. Miren, cuando una persona es salva, usualmente empieza a aprender más de la vida cristiana, pero es posible volver a enredarse en el mundo. La persona salva ha experimentado una mejor vida como creyente, pero regresa al mundo y está vencida en una derrota espiritual. Es como
el perro que comió algo y vomitó. Cuando lo comió la primera vez, no entendió qué estaba haciendo, pero el perro regresó a su vómito y lo comió de nuevo. O sea, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Ahora, deben saber, hermano, mejor qué hacer con tal cosa. Entonces, lo que está enseñando es que aunque no podemos perder nuestra salvación, podemos perder nuestra victoria práctica frente al mundo. Y podemos llegar a ser como el cerdo que vuelve a revolcarse en el lodo. Pero eso no es todo. Como creyente en Jesucristo, puede perder su salvación, sino que puede perder, observen, su estabilidad espiritual y crecimiento espiritual. Pastor, una consulta. El Dígame, último punto de la victoria práctica sobre el mundo. ¿Podemos decir como ejemplo el hijo pródigo? ¿sí? ¿Correcto? Como el hijo Porque él, pródigo, sí, ¿sí? él decía Acuérdese que que, aún comiendo de la comida de los cerdos, va, y sí, acuérdese que estaba bien. el padre siempre Sí, lo estaba esperando. amén. Y el padre dijo, este mi hijo, muerto era. O sea, él había experimentado un tipo de muerte que se llama muerte temporal. Sí, ¿Verdad? Que se había separado de la comunión con su padre, había sido vencido también por el mundo, ¿verdad? vencido por el mundo, correcto, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es lo que pasa, ¿verdad? Bien, vamos a ver el punto 9, su estabilidad espiritual y crecimiento espiritual, ¿verdad? Vamos a 2 Pedro 3:17. Léalo, hermano, y 18. Amén. Léalo. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, eh, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesús, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿De qué caen los creyentes? ¿De la salvación, hermano? No. Pedro es bien claro. Caigáis de vuestra firmeza. Mire, firmeza. Vale. ¿Es posible que un creyente caiga de su firmeza? Absolutamente, hermano. ¿Puede caer de su salvación? No. ¿Qué necesita? ¿Qué es necesario para que no caiga de su firmeza? El versículo 18 dice, ¿qué es lo necesario? Antes bien, creced en la gracia, miren hermano, y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces Pedro está advirtiendo a los creyentes contra los falsos maestros para no caer de su firmeza. Desafortunadamente, esta es la descripción de muchos creyentes hoy en día. Y esto nos lleva a la realidad final. Aunque usted no puede perder su salvación a través de la carnalidad, sin embargo, usted puede perder, número 10, la fe y creencia bíblica. La fe y creencia bíblica. Vamos a ver cómo es esto. Palabra fiel. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Esto ya lo arreglamos esto, ya lo dijimos. ¿Qué es lo que le va a negar? La recompensa. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Verdad? Segundo de Timoteo 2. Mire, si fuéramos infieles. Eso sería trágico, hermano, pero es posible. Hay creyentes alrededor del mundo que confiaron en Jesucristo como su Salvador, testificaron de Cristo, pero si usted los viera hoy y hablara con ellos, probablemente usted nunca podría adivinar que fueron salvos. Uno pensaría en la necesidad de darles
nuevamente el evangelio, porque ellos han perdido su fe, sus creencias. Yo tengo un miembro que era excelente, hermano. Excelente era aquí en la iglesia, hermano. Bien, bien entregado, bien consagrado, bien. Y antes de la pandemia dejó de venir a la iglesia. Y con la pandemia, o más todavía, ya no regresó a la iglesia. Él ya no se congrega. Él dice él me dice a mí, yo solo lo que he fallado, me dice, es en que no dejando de congregarse, ¿va? En que no me congrego. Y yo le digo, está bien, pero ha fallado en muchas otras cosas más, le digo yo, a él va, porque se ha llevado a su familia de encuentro, ¿ya? Pero hermanos, eh, ¿qué quiere decir esto? Mire, si leemos los versículos, tenemos de tener en mente que Pablo está escribiendo a creyentes, nosotros, pues, Pablo y Timoteo, creyentes que ya han sido salvos. Y le dice palabra fiel, ¿verdad? Es esto. Si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará la recompensa. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. O sea, él permanece fiel. Noten las dos columnas o pilares de la seguridad. ¿Ya? Hay hay cuatro clases de condicionales en el griego. Hay de primera clase, sí, supuestamente es verdad. Y le dijo, si eres hijo de Dios, y es verdad, hermano, échate abajo. ¿Ya? Otra condicional, segunda clase, sí, supuestamente no es verdad, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Ahí está una de segunda clase. Y la tercera clase, sí, puede que sea verdad, ¿verdad? Puede que no sea verdad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es de tercera clase. Puede que sí, que habíamos pecado, puede ser que no, o puede ser que no confesemos. Cuarta clase, sí, ojalá que alguna cosa sea verdad. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis. Entonces, aquí vemos en el pasaje, sí somos muertos con él. ¿Ya? Eh, cada creyente ha sido crucificado con Cristo, si hemos muerto con él. En otras palabras, debido a que morimos con él en el momento de la salvación, Dios nos ha prometido que también viviremos con él. O sea, Dios garantiza Yo digo que no van a venir esos zapatos. nuestro futuro Yo digo hogar que no van a venir. en el cielo. Yo digo que no van a venir, que es muy noche. ¿Verdad? Eh, Muy bien. Este, David también dice, viviremos con él, va. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios siempre es fiel con sus promesas hacia nosotros como creyentes. Aún si falláramos, si fuéramos infieles, ¿ya? Dios promete que viviremos con él y Dios cumple su promesa, aún si fuéramos infieles. O sea, nuestro destino en el cielo no depende de nuestra obediencia fiel, de cada segundo de nuestra vida cristiana. Depende de las promesas de Dios demostradas en la obra de Cristo, realizadas en la cruz. ¿Ya? Cada creyente está eternamente seguro en Cristo. Dios ha garantizado que viviremos con Cristo en el futuro. ¿Ya? Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. ¿El qué? La recompensa. ¿Ya? Entonces, hermanos, eh, y quiero leer un pasaje más, quiero ver que está aquí. Hermano Cristian, por favor, me lo lee. Amén, hermano. Según de Timoteo 4, 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír,
Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Muy bien. En el versículo 3, si ustedes ven el versículo 3, ¿quiénes son ellos? Eh, por el hecho de que Timoteo era el pastor de la iglesia en Éfeso. ¿A quién les está escribiendo aquí? A la iglesia de Éfeso, a los creyentes de Éfeso. ¿Qué puede pasarle a los creyentes de Éfeso? Dice aquí en el versículo, quiero ver, versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y usted ve ahí, hermano, apartarán de la verdad el oído a tal punto que se van a volver a la fábula, a los cuentos. Miren, no solamente es posible perder la fe, sino que por apartarnos de la verdad de la palabra de Dios, también podemos perder nuestra creencia. Si usted ve, se apartarán, dice el versículo 4, ¿verdad? De la verdad el oído y se volverán a la fábula. Hermanos, hemos visto en estos últimos 4 lecciones que como creyente en Cristo, usted nunca podemos perder nuestra salvación. Dios nos garantiza nuestro hogar en el cielo. Pero en nuestro caminar diario como cristianos, después de haber sido salvos, hacemos decisiones todo el tiempo. Si vamos a caminar por fe, si vamos a caminar controlados por el Espíritu Santo, dejando que la palabra de Dios transforme nuestra manera de pensar. O en lugar de esto, si hemos de caminar en la carnalidad, bajo el control de la naturaleza pecaminosa, no viviendo para Dios, sino para nosotros mismos. Entonces, hemos visto un resumen. La carnalidad tiene un precio. Aunque no nos costará nuestra salvación, sí nos costará la pérdida de los galardones o recompensas en el cielo, la comunión o compañerismo con Dios, el gozo y la fructificación por el Espíritu Santo en la vida cotidiana, la dirección, meta y propósito en la vida, pierde eso el creyente, el testimonio y el ministerio con Dios. 6, el enfoque espiritual y perspectiva eterna. 7, la aseguranza y propósito de la salvación. 8, la victoria práctica sobre el mundo. 9, la estabilidad espiritual y el crecimiento espiritual. 10, la fe y creencia bíblica.